que hicimos unos muy interesantes apuntes sobre Loret de Mola. Y es que ustedes, yo sé que están muy pendientes de las redes sociales, en Twitter, Facebook, y siempre que se habla de Carlos Loret de Mola o que se viralizan los hashtags Lord Montajes, hay esta constante. Los seguidores de Carlos Loret de Mola, que normalmente ahí son dos variantes, o son bots, o son gente que de verdad se conforma con lo poco que les pueden dar de información, van a defender a Carlos Loret de Mola. ¿A base de qué modo? Siempre sacarán esta imagen. No la tenemos ahorita, pero estoy seguro que ya saben cuál es. A Carlos Loret de Mola siempre lo atacan, pero nunca lo desmienten. Así que, ¿qué les parece si de una vez por todas, por eso es muy importante que le den like a esta transmisión y que la compartan, ¿por qué no después, de una vez por todas, desmentimos a Carlos Loret de Mola? Y qué mejor forma de hacerlo que a través de su último capítulo. Él dice que, por ejemplo, los montajes de Loret, Andrés Manuel López Obrador polariza. Se me hace irónico que un personaje como Carlos Loret de Mola diga que el presidente López Obrador polarice. ¿Qué es la polarización? Es la extrapolarización, el entorno de los extremos, donde no hay punto medio y donde básicamente la población se divide. En cambio, en la lectura que vemos hoy en día en nuestro México lindo y querido, ¿es realmente válido hablar de una polarización? Chequemos qué clase de personajes le dan entrada a Carlos Loret de Mola en su programa Latinos. Tenemos a nada más y a nada menos que el conocido Diego Fernández de Ceballos, este ex líder panista que durante muchos años se le conoció por el jefe Diego. Yo me abstengo de llamarla así, ya que ni siquiera en su propia división, que es la mafia del poder, debería ser llamado el jefe. En cambio, está más ubicado en el segmento de la banca del tercer suplente, el verdadero jefe de aquel régimen que gobernaba este país y que juraba que era a pos del progreso y del desarrollo de México, era Carlos Salinas de Gortari. Y todo lo que acaba de decir en esa frase de desarrollo y progreso es simplemente falso. Entonces, este personaje, Diego Fernández de Ceballos, ya asistió al programa de Carlos Loret de Mola. ¿Y qué fue a decir Diego Fernández de Ceballos, un hombre de 80 años de edad, 8 décadas, eso es demasiado tiempo, 8 décadas de política y de que se le adjudica a Diego como ser de uno de los mejores esgrimadores léxicos de México, litigando y todo eso? Lo único que fue a decir al programa de Carlos Loret de Mola es que Andrés Manuel era un enfermito mental, un baboso, un psicópata, un idiota. Lo fue a llenar de puros insultos, denostes, calumnias, difamaciones, etc. Ahora, valdría preguntarle a Carlos Loret de Mola, a través de su retórica, ¿cómo es posible que si Andrés Manuel López Obrador, según él, polariza en el país a través del ejercicio de la información en la conferencia mañanera, entonces, ¿qué acaso cuando Carlos Loret de Mola cede el micrófono a las otras personas, como Diego Fernández de Ceballos, no polarizan? Acabamos de escuchar una lista enorme de insultos que Diego Fernández de Ceballos le da a uno de sus rivales políticos, que ese sí es un verdadero sentimiento de odio, de aversión. Así que ese es el la primera forma de desmentir a Carlos Loret de Mola. Este país no empezó a polarizarse en 2018, Carlos. Se empezó a polarizar cuando le hicieron un fraude al pueblo de México, no necesariamente a Andrés Manuel López Obrador. A pesar de ser el primer agraviado del fraude en 2006, el gran agraviado fue el pueblo de México, a través de esas fraudulentas elecciones en las que compañeros como Joaquín López Dóriga, que tú sabrás muy bien, pues ayudaron a que la opinión pública tergiversara la percepción de Andrés Manuel López Obrador y quedara como un mal perdedor. En esa vieja escuela de Televisa, que ahora finalmente se ha convertido, evolucionado, sintetizado y también, ¿por qué no decirlo?, hecho un monstruo, un mini Frankenstein en lo que es Latinos. ¿Pero qué sigue? Los seguidores de Latinos dicen, pero es que no te acuerdas de los otros montajes. Uno pregunta, ¿qué otros montajes ha hecho el presidente López Obrador? Y según ellos dicen que, por ejemplo, la famosa imagen de el militar enfermo de COVID. Ya saben, esta famosa imagen donde aparece un enfermo de COVID-19 en una cama en un hospital y el presidente López Obrador se encuentra justo delante de él sin cubrebocas. Los opositores les encanta esta imagen, parece ser como el fondo de pantalla de un panista en promedio, esa imagen, porque la usan para sostener que eso fue un montaje. Hay que aclarar, amigos, que lo más importante cuando se hace una acusación es comprobarla.
Ellos acusan que eso se trató de un montaje, de que era una simulación, de que todo eso estaba armado para que la prensa pensara que López Obrador estaba visitando enfermos de COVID. Falso. Tanto el ISSSTE como la Sedena declararon que con mucha antelación esto se trataba de un simulacro. Así es, esto ya estaba preparado y se le había dicho a los medios de información y a la opinión pública de cómo se estaba tratando a inicios de la pandemia a través de esta desgraciada enfermedad que ya ha cobrado, por lo menos en México, más de 200,000 vidas de connacionales, pues cómo se iban a manejar los procesos de el hospital militar o de un hospital del IMSS en el cual el presidente López Obrador intervino. Cada vez que saquen esa imagen del militar de enfermo de COVID-19, efectivamente, es un hombre del ejército mexicano, pero no se especuló, nunca fue la intención pretender que estaba realmente enfermo. Con mucha antelación, las autoridades competentes dijeron que se trataba de un simulacro en la forma en la que se iba a operar. Nada más que ese es el juego de la derecha mexicana y concretamente del PAN y del PRI. La tergiversación de la información, la desinformación, la descontextualización y la información parcial. En este caso concreto ya se cumplieron 4 requisitos y eso que nada más vamos por el primer punto.